Hola, me llamo Rafael Rubio y en el tema de hoy vamos a hablar de la higiene alimentaria. ¿Queréis saber en qué consiste este tema? Pues no os preocupéis, comenzamos en unos minutos. Ahora, la intro. Me llamo Rafael Rubio. Este canal está dividido en diferentes secciones. Os voy a presentar la primera, bifecnos.es. A través de ella nos vamos a adentrar en el mundo de la gastronomía, de la nutrición, a través de nuestra página web y a través de nuestra app, Bifecnos. Como hablábamos al principio, vamos a seguir con la higiene alimentaria. Dentro de este tema vemos la seguridad de higiene alimentaria. Se define como seguridad de higiene alimentaria como la existencia de determinadas condiciones que hacen posible el acceso de todas las personas a alimentos inocuos, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades y preferencias, de modo que puedan llevar una vida activa y sana. Todos los establecimientos de restauración y la industria alimentaria manipulan alimentos los cuales van a ser consumidos por sus futuros clientes o directos clientes. Tienen que cumplir una serie de normativas que da lugar, lógicamente, a lo que se conoce como seguridad alimentaria, que lo hemos dicho, que es cantidad suficiente, con unos valores nutricionales óptimos y que sean inocuos para la salud de nuestros consumidores. La higiene alimentaria es un conjunto de condiciones y medidas orientadas a garantizar que los alimentos sean inocuos, comestibles, sin la pérdida de valor nutritivo, mientras se manipula. En todos los establecimientos, por lo tanto, nace el conjunto de buenas prácticas, que se define como el conjunto de actuaciones correctas en el desempeño del trabajo para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos. Es importante no solo saber cuáles son las buenas prácticas, sino también incorporarlas como hábitos para actuar instintivamente de manera correcta cada vez que una situación lo requiera. No es suficientemente saber que hay que lavarse las manos tras sonarse la nariz o lavarse las manos cuando sale uno del cuarto año, sino que hay que adquirir esa costumbre de forma natural, espontánea y directa. Las buenas prácticas pueden aplicarse con muchos ámbitos propios del trabajo de un negocio de restauración o de la industria alimentaria. Son buenas prácticas de higiene personal, buenas prácticas en la manipulación de alimentos, buenas prácticas en las operaciones de limpieza, desinfección y mantenimiento de instalaciones y equipos y materiales, buenas prácticas en el control de alérgenos, buenas prácticas en la utilización de recursos y buenas prácticas en la gestión de los residuos. A lo largo de esta unidad vemos que la instauración de las buenas prácticas conlleva una serie de beneficios, no solo a los consumidores del producto, sino también para el negocio, por supuesto. De aquí nos viene la normativa de higiene alimentaria, donde nos dice: la normativa de higiene alimentaria garantiza o debe de garantizar la seguridad alimentaria, que es responsabilidad de todas las empresas y personas implicadas en los procesos productivos, pero para que no queden en meros compromisos de buenas intenciones, las instituciones públicas, tanto la Comisión Europea, el Estado miembro de la Unión, comunidades autónomas y entidades locales, asumen la responsabilidad de redactar y supervisar las aplicaciones de una normativa rigurosa. De ahí sale el Codex Alimentarius, que la OMS y la FAO lo suscriben y nos marcan las directrices que velan por la salud de los consumidores. Derivan estas en la Directiva 9343 del 14 de junio de 1993 relativa a la higiene de los productos alimentarios en la Unión Europea. En España resultó el Real Decreto 2270/1995 del 28 de diciembre por el que se establecen las normas de higiene relativa a los productos alimentarios, derogado por el reglamento de la CE número 852/2004, que en el 2002 hace que salga el Real Decreto 3484/2000 del 29 de diciembre por el que se establecen las normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas
En el 2004 el Parlamento Europeo y el Consejo publican el reglamento, como hemos dicho anteriormente, número 852/2004 del 29 de abril relativo a la higiene de los productos alimentarios, donde recoge las normas higiénicas para la prevención de toxificaciones alimentarias, y todas las empresas alimentarias tienen que instaurar y poner en marcha sistemas de seguridad alimentaria basados en los principios de análisis de peligros y puntos de control crítico, también conocido como APPCC. En España se crea en el 2001 la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, donde recoge todas las normas, la conocida como ASAN, aesan.org.es. Y aquí la tenéis. Las personas también tienen, hemos dicho, que tener en cuenta las normativas higiénicas para su manipulación. Para su manipulado existen lógicamente las etiquetas de los productos, que son los clientes los que lógicamente llevan, son los últimos en recibir el producto, y por lo tanto deben de ver esas etiquetas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición nos hace varias campañas y nos insta a que veamos esta serie de vídeos que lógicamente recogeréis en el temario, en la unidad que está compartida en la descripción de este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo, sobre todo porque lógicamente tenéis examen después, no por nada. Vemos la etiqueta, y dentro de la etiqueta hay un mare magnum de información donde nos debe de decir los ingredientes, qué composición tiene, el origen de ese producto, donde es obligatorio ese origen en productos como la miel, el aceite de oliva, las frutas, verduras, pescados, carne de vacuno, también las carnes de cerdo, las aves de corral, las ovejas, cabras. También dentro de la composición nutricional nos da varios valores, como el valor de los hidratos de carbono, las proteínas, las fibras, grasas, la cantidad de sodio y por supuesto la cantidad de calorías y julios que contiene. También nos dice cómo proceder en el caso de que sea un producto congelado, un producto semi en conserva, etcétera, etcétera, cómo debemos de hacerlo en modo de empleo. Toda esta información la encontramos en la etiqueta del producto, y es bastante necesario verla, sobre todo para saber qué nos comemos. Bueno, pues la Inspección de Sanidad son los auditores que tienen como objetivo valorar la correcta seguridad e higiene alimentaria a fin de minimizar los riesgos para la salud pública y defender los intereses de los consumidores. Los inspectores de sanidad son inspectores oficiales del Estado que dependen del Departamento de la Salud Pública y, lógicamente, son controlados y subordinados de este. La inspección de sanidad vigila o vela o controla 3 puntos clave, donde son la infraestructura, las buenas prácticas de manipulación y el sistema de control. Dentro de la infraestructura supervisa el estado de paredes, techos, suelos, equipos y utillaje de las instalaciones en cuanto a limpieza y mantenimiento. Algunas de las incidencias más comunes son baldosas de suelos rotos, agujeros de paredes y techos, equipos de frío sin la temperatura adecuada, contenedores de basura abiertos sin tapadera ni pedal, etc. Dentro de las buenas prácticas de manipulación se comprueban que los alimentos se manipulen correctamente, es decir, con orden y limpieza para garantizar su inocuidad. También que estén bien almacenados en los envases adecuados y bien identificados con el nombre y la fecha de caducidad, a la temperatura idónea para su conservación, dependiendo lógicamente del producto que sea, y que debe de aparecer en la etiqueta del producto. Sistema de autocontrol. Se evalúan la eficacia de los planes que se llevan a cabo de las empresas, como por ejemplo el plan de formación de las personas, el plan de alérgenos, las sustancias que provocan intolerancia alimenticia, el plan de plagas, el plan de limpieza y desinfección, etcétera. Los inspectores además suelen pedir documentación para verificar que todo esté en regla tal y como marca la ley y que han seguido realmente los controles obligatorios específicos en los sistemas de autocontrol. Y ahí tenéis pues los prerequisitos y los APPC o análisis de puntos críticos, donde tenéis pues dentro de los prerequisitos el control de agua, la limpieza y desinfección, la trazabilidad,
el control de proveedores, la formación de personal, el control de plagas y el mantenimiento de instalaciones y equipos. Y dentro de los APPC, pues tenéis la identificación de peligros y medidas preventivas, la determinación de los puntos críticos, el establecimiento de los límites críticos, los sistemas de vigilancia, las acciones correctoras, la comprobación y, por supuesto, la documentación y registro de cada uno de ellos. Los peligros asociados al consumo de alimentos nos dice los peligros de los alimentos a los que están expuestas las personas se deben a la ingesta de productos alérgenos o que causan intolerancia, donde provocan reacciones inmunológicas, que se llaman alergia, o bien no ser bien digeridos, que producen intolerancias. Y por supuesto de alimentos alterados o contaminados o adulterados, donde causa la enfermedad de la transmisión de alergias o las ETA, también llamada, como os he dicho, enfermedades de transmisión alimentaria, que pueden ser más o menos graves. Y por supuesto la falta del cumplimiento de la normativa en buenas prácticas. El establecimiento debe cumplir con las buenas prácticas de manipulación y con el plan de alérgenos e intolerancias, que ya sabéis que llevamos varios años que son obligatorios. Los alimentos insalubres, el consumo de alimentos insalubres dentro del punto de peligro asociado al consumo de alimentos. Nos dice que los alimentos alterados son aquellos que han sufrido modificaciones en sus características organolépticas, olor, color, textura, etcétera, y en su composición química o su valor nutritivo. La alteración de los alimentos está muy relacionada con su conservación y supone una pérdida en su capacidad alimentaria o en una degradación en la calidad del producto, pero no es necesariamente afecta a su seguridad. De todas maneras, aunque un alimento alterado se mantenga inocuo, se recomienda no consumirlo, no solo porque su valor nutritivo es menor, sino porque sobre todo para evitar posibles riesgos sanitarios. Los alimentos contaminados son aquellos que incorporan un agente extraño, químico, físico o biológico que puede provocar o transmitir enfermedades alimentarias. Los alimentos contaminados no solo son aptos para el consumo, sino la causa principal de las enfermedades de transmisión alimentarias. Os recuerdo, no comerlos. En los negocios de restauración es importante seguir estrictamente las buenas prácticas en cuanto a manipulación de alimentos para evitar la contaminación cruzada. Las diferencias entre alimentos alterados y contaminados parecen evidentes. 1. Un alimento alterado no tiene por qué estar contaminado y su consumo puede no suponer un riesgo para la salud. Por ejemplo, una galleta almacenada al aire en un lugar que presente humedad puede enranciarse, es decir, su grasa puede sufrir un proceso de oxidación y sin embargo el consumo de esta galleta no implica un riesgo para la salud del consumidor o de la consumidora. Un alimento contaminado no tiene por qué estar alterado, pero su consumo supone un riesgo para la salud. Un claro ejemplo es el de la mayonesa contaminada con la bacteria Salmonella, pues a simple vista la mayonesa no presenta ningún olor ni sabor extraño y sin embargo puede ser muy peligrosa su consumo o consumirla. Y por último, los alimentos edulcorados son aquellos que de forma premeditada se le ha añadido o quitado sustancias o alguna sustancia, variando su composición, que es lo que da, lógicamente, a sus posibles fraudes. Esto puede o no causar alergias o intolerancias. Las más usuales, pues el fraude por el cambio o aumento del volumen y el cambio de color. Vamos a ver la enfermedad de transmisión alimentaria, lo que se denomina ETA. Son aquellas patologías o dolencias causadas por la ingesta de bebidas o alimentos contaminados. Podemos distinguir entre infecciones alimentarias, la causa de microorganismos vivos presentes en los alimentos, la infección alimentaria la causan los microorganismos vivos presentes en los alimentos o agua que ingerimos. Estos microorganismos pueden ser una bacteria como la salmonela, un virus como el
el rotavirus o un parásito como el anisakis. Al entrar en el organismo después de un periodo más o menos largo de incubación durante el cual el agente infeccioso se reproduce, la persona padece fiebre y otros síntomas como diarrea, náuseas, etc. En algunos casos pueden ser de mayor gravedad o provocar incluso la muerte. Y la intoxicación alimentaria la produce la ingesta de toxinas o sustancias tóxicas presentes en el alimento. Estas sustancias tóxicas pueden proceder de productos de limpieza, fitosanitarios, medicamentos veterinarios o contaminantes ambientales, o ser sintetizadas por una bacteria o un hongo, las toxibacterias o microtoxinas. Las consecuencias de una intoxicación alimentaria aparecen a las pocas horas de la ingesta. Por lo tanto, dentro de la enfermedad de transmisión alimentaria nos encontramos las infecciones alimentarias y la intoxicación alimentaria. Esto, lógicamente, pues pueden ser provocados por las malas prácticas de manipulación y provocan riesgos en la población y, por lo tanto, el cierre del negocio o cese temporal de la actividad, multas y costes legales, incluso por vía penal, la pérdida de reputación de la empresa, donde nos hace lógicamente que tengamos menos ingresos y se produzcan despidos, y una pérdida económica por devolución de artículos en mal estado o pago de indemnización a las víctimas. Las enfermedades de transmisión alimentaria o la ETA nos dice que hay una población de riesgo, los cuales hay síntomas normales como la gastroenteritis o síntomas más graves que generalmente se van a dar en mujeres embarazadas, turistas, personas mayores, niños o niñas y personas con otras enfermedades. Como la sintomatología en estos colectivos puede ser más grave, es fundamental extremar las condiciones de higiene y seguridad alimentaria cuando se manipulan alimentos dirigidos lógicamente a estos grupos. Y también se produce un brote de origen alimentario. ¿Qué es un brote de origen alimentario dentro de la enfermedad de transmisión alimentaria? Pues un brote de origen alimentario o un BOA es aquel incidente en el que dos o más personas presentan idénticos síntomas de enfermedades después de haber ingerido los mismos alimentos o bebidas contaminadas. Los brotes más frecuentes se deben a la contaminación, a la contaminación por microorganismos u sus toxinas. Ante la sospecha de un brote, la primera acción es informar normalmente a través de los servicios de epidemiología a las autoridades sanitarias, que trabajarán para identificar el origen y la causa y activar las medidas de control pertinentes para erradicarlo. También se encargan de prever la aparición de futuros brotes. Además, es importante que la empresa tenga establecido un protocolo de actuación. Esto nos ayudará a conocer el número de afectados, los alimentos causantes del brote y los agentes contaminantes. Información crucial para, como decíamos, información crucial para frenar el número de casos y asegurar una correcta recuperación de los afectados. Recoger información de posibles consumidores y, por supuesto, de personal de manipulación y, por supuesto, las instalaciones y riesgo de control. Esos son los puntos que deberemos de recoger en nuestro protocolo de actuación. ¿De acuerdo? El protocolo de actuación nos dice que informar al personal manipulador, recoger información, retirar el producto y atender al público. Dentro de recoger la información tenemos que ver los posibles consumidores que han estado en nuestro local, ver quién ha manipulado, o sea, el personal manipulador, y revisar las instalaciones y registros de control. Gracias a la editorial ACAL, a la editorial Altamar y por supuesto a esan.gov.es, que nos han facilitado esta información y esta unidad didáctica para que pueda realizar este vídeo y así, lógicamente, dentro de poco examinaros a vosotros, a mis alumnos. Gracias. Si te ha gustado el vídeo, pulsa o mándame un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Os recuerdo compartir con vuestros compañeros, por supuesto con vuestros amigos, no solamente este vídeo, sino todos los que se publican en el canal, y nos vemos en el examen. Gracias, alumnos.